Mira tu mano. Parece sólida, ¿verdad? Parece real. Ahora déjame decirte algo que va a hacer que tu cerebro se retuerza. Esa mano que estás mirando, ese sentimiento de solidez que experimentas, esa sensación de que tu mano es una cosa definitiva y concreta, todo eso es una mentira. No una mentira maliciosa, sino una ilusión biológica necesaria. Tu mano no es sólida, está casi completamente vacía. Y lo que llamamos materia, lo que sentimos como real y tangible, es en realidad un patrón de energía vibrando en el vacío. Richard Feynman tenía una forma peligrosa de pensar sobre la realidad. Peligrosa porque una vez que empiezas a pensar como él, no puedes volver atrás. No puedes desver lo que has visto. No puedes volver a la comodidad de creer que el mundo es exactamente como parece. Feynman entendía algo fundamental que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. La realidad que experimentamos no es la realidad que existe. Hay un abismo enorme entre cómo son las cosas y cómo las percibimos. Y ese abismo no es solo grande, es aterrador. Cuando tocas una mesa, sientes solidez. Tu cerebro te dice que tu mano está tocando la madera. Pero eso no es lo que está sucediendo. Los electrones en la superficie de tu mano nunca tocan los electrones en la superficie de la mesa. Nunca. Lo que realmente está sucediendo es que los campos electromagnéticos de los electrones en tu mano están repeliendo los campos electromagnéticos de los electrones en la mesa. Es repulsión, no contacto. Estás flotando sobre todo lo que tocas, suspendido a una distancia microscópica pero real por fuerzas invisibles. Todo lo que has tocado en tu vida, cada abrazo, cada apretón de manos, cada beso, nunca hizo contacto real. Estabas siendo repelido por fuerzas fundamentales del universo. Feynman no solo quería que entendieras esto, quería que sintieras la extrañeza de esto, quería que te sintieras incómodo, porque esa incomodidad, esa sensación de que el suelo está desapareciendo bajo tus pies, es el comienzo de la verdadera comprensión. El mundo no es lo que piensas que es, y cuanto más profundamente miras, más extraño se vuelve. Empecemos con algo simple. Tú. Tu cuerpo. Parece ser una cosa sólida, pero profundicemos. Si pudieras magnificar tu mano lo suficiente, eventualmente verías átomos. Y si pudieras magnificar esos átomos, encontrarías algo perturbador. Los átomos están hechos principalmente de espacio vacío. El núcleo de un átomo es increíblemente pequeño comparado con la nube de electrones que lo rodea. Si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de una pelota de tenis en el centro de un estadio de fútbol, los electrones estarían orbitando en algún lugar de las gradas superiores. Todo lo que hay entre medio es vacío. Así que cuando dices que eres materia, que eres sustancia, técnicamente estás mintiendo. Estás mayormente hecho de nada. Si pudieras eliminar todo el espacio vacío de tu cuerpo, si pudieras comprimir todos tus átomos para que solo quedara la materia real, cabrías en un grano de arena. Todos los humanos en la Tierra, 7.000 millones de personas, cabrían en un terrón de azúcar. Esa es la cantidad de materia real que hay en nosotros. El resto es vacío, campos de fuerza y la ilusión de solidez. Pero espera, se pone más extraño, porque incluso ese grano de arena, esa pequeña cantidad de materia real, no es realmente materia en el sentido que pensamos. Los protones y neutrones en el núcleo están hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Y los quarks, bueno, aquí es donde Feynman realmente quería que prestaras atención. Los quarks no son pequeñas bolas duras. Son excitaciones en campos cuánticos, son ondas en un océano de energía, son patrones, vibraciones, fluctuaciones en algo más fundamental que la materia misma. Entonces, ¿qué eres tú? No eres una cosa, eres un proceso.
Eres un patrón de energía organizada de una manera tan compleja que se volvió consciente. Eres información estructurada en campos cuánticos, mantenida unida por fuerzas que no puedes ver, creando la ilusión de ser un objeto sólido en un mundo sólido. Pero no hay nada sólido aquí. Nunca lo hubo. Feynman amaba señalar que nuestros sentidos nos mienten constantemente, no porque sean defectuosos, sino porque evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir, no para revelarnos la verdad. Tus ojos no ven la realidad, ven una versión procesada, editada, simplificada de la realidad que tu cerebro construye para ti. El color no existe en el mundo exterior, no hay rojo allá afuera. Hay ondas electromagnéticas de ciertas longitudes y tu cerebro las traduce en la experiencia que llamas rojo. El color es una invención de tu mente. Mira una silla roja. Esa silla no es roja. Lo que está sucediendo es esto. La luz del sol, que contiene todas las longitudes de onda visibles, golpea la superficie de la silla. Las moléculas en la pintura de la silla absorben todas las longitudes de onda excepto las que corresponden al rojo. Esas rebotan y entran en tu ojo. Golpean células especializadas en tu retina que envían señales eléctricas a tu cerebro. Y en algún lugar profundo en tu corteza visual, tu cerebro genera la experiencia subjetiva que llamas rojo. Pero en ningún momento hubo rojez en el mundo externo. La silla estaba rechazando longitudes de onda. Tu cerebro estaba pintando una experiencia. Y esto no es solo sobre el color. El sonido tampoco existe. Lo que existe son ondas de presión viajando a través del aire. Moléculas de aire empujándose unas a otras en patrones rítmicos. Cuando esas ondas de presión golpean tu tímpano, hacen que una membrana delgada vibre. Esa vibración se convierte en señales eléctricas que tu cerebro interpreta como sonido. Pero el aire no hace ningún ruido. El aire simplemente se mueve. El sonido es algo que tu cerebro crea. Feynman quería que te dieras cuenta de esto. Estás atrapado dentro de tu cráneo, recibiendo señales eléctricas de sensores que están muestreando vibraciones y patrones de luz. Y de esas señales eléctricas, tu cerebro construye un modelo del mundo, un modelo útil, un modelo funcional, pero un modelo, no la cosa real. Nunca experimentas la realidad directamente. Experimentas la interpretación de tu cerebro de las señales que recibe. Piensa en eso. Cada experiencia que has tenido, cada memoria preciada, cada momento de alegría o dolor, sucedió dentro de tu cabeza. No allá afuera. Allá afuera solo hay átomos interactuando con otros átomos. Adentro hay experiencia, significado, conciencia. Y no tenemos idea de cómo los átomos interactuando producen experiencia. No tenemos idea de cómo la materia se vuelve consciente. Es el problema más difícil en toda la ciencia y ni siquiera estamos cerca de resolverlo. Pero aquí es donde las ideas de Feynman se vuelven verdaderamente peligrosas. Porque no es solo que nuestros sentidos nos engañen, es que a nivel fundamental la idea misma de una realidad objetiva que existe independientemente de nosotros empieza a desmoronarse. La mecánica cuántica, el marco más exitoso que jamás hemos desarrollado para entender la naturaleza, nos dice algo inquietante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos. Toma un electrón. Antes de que lo observes, no está en un lugar específico, está en una superposición de muchos lugares posibles. Existe como una onda de probabilidad extendida por el espacio. Solo cuando haces una medición, cuando interactúas con él, el electrón colapsa en una posición definida. Pero esa posición no estaba allí antes de que miraras. La medición no reveló dónde estaba el electrón. La medición creó dónde está el electrón. Esto no es filosofía. Esto es física experimental verificable.
Hemos probado esto miles de formas diferentes. El experimento de la doble rendija lo muestra perfectamente. Dispara electrones uno a la vez a través de dos rendijas. Si no observas por cuál rendija pasa el electrón, actúa como una onda y crea un patrón de interferencia. Pero si pones un detector para ver por cuál rendija pasa, el patrón de interferencia desaparece y el electrón actúa como una partícula. El acto de observar cambia el resultado. La realidad se comporta diferente cuando la estás mirando. Feynman dijo algo que debería hacerte sentir profundamente incómodo. Si crees que entiendes la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. Lo dijo porque la mecánica cuántica viola toda intuición que tenemos sobre cómo debería funcionar el mundo. Viola la separación entre observador y observado. Sugiere que la conciencia, o al menos la medición, juega un papel fundamental en la realidad misma. Ahora, antes de que te emociones demasiado, aclaremos algo. Esto no significa que puedes cambiar la realidad solo pensando en ella. No significa que la ley de la atracción sea verdadera. No significa que puedas manifestar un Mercedes pensando positivamente. Lo que significa es algo mucho más sutil y mucho más extraño. No hay una realidad independiente de objetos con propiedades definidas esperando ser descubierta. Hay algo más fundamental, algo que ni siquiera tenemos palabras adecuadas para describir, que se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de cómo interactuamos con él. Entonces, ¿es real la realidad? Esta pregunta solía ser dominio de filósofos fumando en sótanos oscuros, pero Feynman y otros físicos la convirtieron en una pregunta científica, y la respuesta es perturbadora. Depende de qué quieres decir con real. Si por real quieres decir que hay algo allá afuera que existe independientemente de ti, entonces sí, probablemente hay algo. Cuando cierras los ojos, el mundo no desaparece. Las montañas siguen ahí, los océanos siguen ahí. Pero si por real quieres decir que las cosas tienen propiedades definidas independientes de la medición, entonces la mecánica cuántica dice no. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que las mides. No tienen velocidades definidas hasta que las mides. Existen en estados de superposición, siendo múltiples cosas a la vez, hasta que algo, alguna interacción, alguna medición, las obliga a elegir. Y aquí está la parte que realmente te va a molestar. Nosotros, tú y yo, estamos hechos de esas mismas partículas cuánticas. Estamos hechos del mismo material que exhibe este comportamiento extraño. Entonces, ¿por qué no experimentamos superposición? ¿Por qué no estás en dos lugares a la vez? La respuesta tiene que ver con algo llamado decoherencia. Básicamente, eres demasiado grande y demasiado caliente. Estás constantemente interactuando con trillones de partículas a tu alrededor. Aire, luz, calor. Todas esas interacciones colapsan tu función de onda casi instantáneamente. Miden tu posición todo el tiempo. Así que, para propósitos prácticos, te comportas clásicamente. Te comportas como un objeto definido con propiedades definidas. Pero a nivel fundamental, sigues siendo un objeto cuántico. Sigues estando sujeto a las mismas reglas extrañas. Solo que esas reglas se promedian cuando involucras tantas partículas. Es como lanzar un billón de monedas. Cada moneda individual es impredecible, pero el resultado total es muy predecible porque las probabilidades se promedian. Ese eres tú. Un billón de billones de partículas cuánticas comportándose de formas extrañas, pero en promedio creando algo que parece ordinario. Feynman también tenía otra idea peligrosa. Sugirió que en el nivel más profundo, el universo podría ser información. No materia que contenga información, sino información que se manifiesta como materia. Piensa en ello. Cuando los físicos describen partículas, no hablan de pequeñas bolas, hablan de números.
Hablan de carga, spin, masa, momento. Todas esas son cantidades de información, y cuando las partículas interactúan, están intercambiando información. Tal vez la materia no es la cosa fundamental. Tal vez la información es la cosa fundamental, y lo que llamamos materia es solo una forma en que la información se organiza. Es un salto mental extraño de hacer, pero los físicos lo toman cada vez más en serio. Hay teorías que sugieren que el universo es computacional, que todo es procesamiento de información a nivel profundo, que podrías, en principio, simular el universo entero si tuvieras suficiente poder computacional, porque en última instancia no es más que reglas operando sobre información. ¿Esto hace que la realidad sea menos real? ¿O solo cambia lo que queremos decir con real? Si vives en una simulación perfecta, ¿importa? Si no puedes distinguir la simulación de la realidad, ¿hay alguna diferencia? Feynman no perdía tiempo en estas preguntas filosóficas. Él decía, podemos medir cosas, podemos hacer predicciones, podemos probar hipótesis. Eso es suficiente. La realidad última, sea lo que sea, es operacionalmente accesible a través de experimentos. Eso es lo único que importa. Pero para muchas personas eso no es suficiente. Queremos saber no solo cómo funciona el universo, sino qué es. Y ahí es donde Feynman se encogía de hombros. No lo sé, decía. Nadie lo sabe. Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez la pregunta ni siquiera tiene sentido. Tal vez estamos tratando de aplicar conceptos humanos a algo que está más allá de la comprensión humana. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo vives sabiendo que la realidad no es lo que parece? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que estás hecho principalmente de vacío, que nunca has tocado nada realmente, que los colores que ves y los sonidos que escuchas son construcciones de tu mente, que las partículas que te componen no tienen propiedades definidas hasta que se miden? La respuesta de Feynman sería: sigues viviendo, sigues experimentando, sigues amando, creando, preguntando. Porque incluso si todo es una ilusión, es tu ilusión. Es la única experiencia que tienes, y esa experiencia, por construida que sea, sigue siendo profundamente significativa. El hecho de que el rojo sea una invención de tu cerebro no hace que un atardecer sea menos hermoso. El hecho de que nunca hayas tocado realmente a otra persona no hace que un abrazo signifique menos. El hecho de que estés hecho de fluctuaciones cuánticas en campos de energía no hace que tu vida sea menos valiosa. De hecho, hace todo más notable. Eres un patrón de información tan complejo que se volvió consciente de sí mismo. Eres el universo observándose a sí mismo. Eres una forma en que el cosmos llegó a conocerse a sí mismo. Y eso, sin importar cómo lo cortes, sin importar qué capa de realidad peles, eso es extraordinario. Feynman pasó su vida mirando más profundamente en la naturaleza de la realidad que casi cualquier otro ser humano. Y no lo hizo perder el sentido del asombro. Lo hizo más profundo, porque cuanto más entendía, más se daba cuenta de cuánto no sabemos. Cada respuesta generaba 10 nuevas preguntas. Cada capa de realidad que descubríamos revelaba otra capa debajo, más extraña que la anterior. Así que, ¿es real la realidad? La respuesta honesta es complicado. Hay algo allá afuera, definitivamente. Pero ese algo es tan radicalmente diferente de lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana que apenas podemos comprenderlo. Estamos atrapados entre dos mundos. El mundo de nuestra experiencia, que se siente tan sólido y real, y el mundo que revelan la física y las matemáticas, que es extraño, contraintuitivo y profundamente inquietante. La forma peligrosa de pensar de Feynman no era creer que la realidad es falsa.
Era entender que la realidad es mucho más extraña, mucho más sutil y mucho más profunda de lo que nuestras mentes evolucionadas pueden captar naturalmente. Era estar cómodo con no saber. Era estar cómodo con la incertidumbre. Era seguir haciendo preguntas incluso cuando las respuestas te hacen sentir como si estuvieras perdiendo el equilibrio. Ese mareo, esa sensación de vértigo cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies no es tan sólido como pensabas. Eso es lo que Feynman llamaría el comienzo de la sabiduría. Porque solo cuando dejas de pretender que tienes todas las respuestas, solo cuando dejas de aferrarte a tus ilusiones reconfortantes, puedes empezar a ver el universo como realmente es. O al menos puedes empezar a ver cuán poco sabemos y cuán mucho queda por descubrir. El universo no nos debe comodidad, no nos debe respuestas fáciles, no nos debe una realidad que tenga sentido para nuestros cerebros de primates, pero nos ofrece algo mejor. Nos ofrece misterio, nos ofrece maravilla, nos ofrece la oportunidad de mirar más profundo, pensar más duro y tal vez, solo tal vez, vislumbrar algo verdadero sobre la naturaleza de la existencia. Si este video cambió tu forma de ver el mundo, si ahora miras tu mano y sientes un estremecimiento de extrañeza, si te das cuenta de que todo lo que pensabas que era sólido es mayormente vacío, entonces has dado el primer paso en pensar como Feynman. Y eso significa que estás listo para más. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir explorando estas ideas peligrosas. Vamos a seguir haciendo las preguntas que hacen que tu cerebro duela y vamos a seguir recordándonos que el universo es infinitamente más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Nos vemos en el próximo video, donde la realidad se volverá aún más extraña